Hola a todos y a todas. Bueno, en la clase de hoy vamos a seguir trabajando los conceptos de Sigmund Freud. Estábamos ubicados en la segunda tópica freudiana, que es el segundo esquema teórico, bien, que propone Freud para poder explicar el funcionamiento del aparato psíquico, tanto en su funcionamiento normal como en su funcionamiento patológico. Bien, habíamos dicho que la segunda tópica freudiana comienza más o menos por 1920, de alguna manera se inaugura en 1923 con el texto El yo y el ello. Ahí es donde él conceptualiza todos estos nuevos conceptos que estamos trabajando, ¿sí? Y que lo podríamos ubicar en esta segunda tópica que se llama esquema topográfico o el esquema de las instancias psíquicas. Bien, estas instancias psíquicas son el ello, el yo y el superyo, que de alguna manera vienen a complementar, porque no suplantan la primera tópica freudiana, pero sí a complementar el primer esquema teórico donde hablaba de contenidos, ¿sí? O de cualidades psíquicas, eh, cualidades inconscientes, preconscientes y conscientes, ¿no? Entonces, a partir de 1923 es la época en la que Freud ya comienza a trabajar en sus obras con este segundo esquema teórico donde nos habla de un aparato psíquico conformado por tres instancias. Estas instancias decíamos que tienen una disposición espacial y que también disponen de energía, ¿sí? Esta energía la llamábamos libido y un poco de la distribución de esta energía va a depender la salud o el equilibrio del aparato psíquico, de la distribución de esta energía en el funcionamiento del ello, el yo y el superyo. En la clase anterior habíamos trabajado un poco cuáles eran las características del ello. Decíamos que el ello es la primera región o la más antigua de las instancias psíquicas, que en el ello, digamos que el ello está compuesto fundamentalmente por dos componentes. Un componente se refiere a lo hereditario, lo constitucional, y aquí ubicamos a las pulsiones, que son las representaciones psíquicas de las exigencias somáticas, ¿sí? Entonces, repito, un primer componente que son las pulsiones, que son las exigencias somáticas, pero cómo se representan a el aparato psíquico, o sea, no solo la exigencia somática, sino que esa exigencia somática o esa exigencia, esa necesidad, el cumplimiento de esa necesidad que parte del organismo tiene una traducción psíquica, una elaboración psíquica. Y esta traducción psíquica es lo que llamamos de alguna manera la pulsión. Bien, entonces, el ello está compuesto por lo constitucional, lo pulsional y también está constituido o compuesto por aquellas experiencias, ¿sí? Aquellas vivencias que fueron reprimidas a lo largo de la historia del yo. Bien, entonces el ello, decimos, es la primera instancia psíquica, ¿sí? Porque está compuesta por lo constitucional, por lo pulsional, por lo instintivo, pero después constantemente o continuamente a lo largo de la vida del sujeto, el ello es de alguna manera movilizado, transformado, ¿sí? Porque continúa recibiendo contenidos, ¿bien? Y estos contenidos son las vivencias reprimidas a lo largo de la historia del yo, ¿bien? Entonces, el ello está conformado por lo constitucional y por lo reprimido, ¿bien? Esto es muy importante. Habíamos hablado de las pulsiones, que decíamos que de alguna manera es la forma más correcta de traducir el concepto o la expresión freudiana alemana de Trieb, lo traducimos como pulsión, ¿bien? Decíamos que Freud conceptualizaba que en el ello podemos categorizar o podemos reconocer dos importantes y dos grandes pulsiones, que es la pulsión de vida, eros, o la pulsión de muerte, tánatos. Bien, decíamos que la pulsión de vida obviamente que tiende a la unión, a la conservación de la especie, y la pulsión de muerte a la destrucción, a la aniquilación, ¿no? Eh, bueno, estos conceptos son muy complejos, el de pulsión de vida y el de pulsión de muerte, pero lo que tenemos por ahí que entender en esta introducción, ¿no? En esta primera parte en la que estamos hablando
del aparato psíquico, tenemos que entender que la energía más importante con la que contamos en nuestro aparato psíquico es la libido, y esta libido es la energía que corresponde a la pulsión de vida, bien, que es la energía de alguna manera que impulsa, ¿sí?, nuestra actividad psíquica. Entonces, la energía que impulsa, que motiva nuestra actividad psíquica es la energía libido, que es la que proviene de la pulsión de vida y la que de alguna manera nos orienta a logros positivos, a logros constructivos para uno mismo y para la comunidad también. Decíamos también que la libido es móvil, o sea que la libido tiene una fuente que es una fuente orgánica, y esta fuente la llamamos zonas erógenas, o sea que hay diferentes zonas erógenas de las que parte la libido a lo largo de todo el desarrollo psicosexual, pero que la libido también tiene diferentes objetos, por eso decimos que es móvil la libido, o sea que se puede trasladar de un objeto a otro. Podemos dar un ejemplo de libido móvil y de cómo se moviliza a diferentes objetos, por ejemplo, cuando hablamos de un proceso de duelo. ¿Qué es un proceso de duelo? Un duelo tiene que ver con quitar la libido, ¿sí? Poder quitar es un trabajo, es un proceso, donde el aparato psíquico muy lentamente quita la libido de un objeto que perdió y dirige la libido a otros objetos nuevos, construye otros objetos. Bien, el duelo será patológico, por ejemplo, cuando este proceso se ve interrumpido y cuando no hay facilidad en la movilidad de la libido de trasladarse de un objeto a otro. Bueno, decíamos también que el ello de alguna manera, ¿cuál sería la palabra correcta? El ello obedece al principio del placer. ¿Qué es el principio del placer? Bueno, el principio del placer pugna, ¿sí?, por el cumplimiento de la satisfacción de las pulsiones. Bien, entonces el principio del placer es lo que lleva al aparato psíquico a cumplir la satisfacción de las pulsiones, sin miramientos de la realidad, sin consideración de los parámetros o de la prueba de realidad. Esto es el ello, ¿no? El ello siempre tiende a la satisfacción, siempre tiende a la obtención del placer. También decíamos de alguna manera, para que ya lo vayamos pensando, que el placer para el psicoanálisis tiene que ver con la reducción de la tensión. ¿Por qué decimos esto? Porque el placer, la búsqueda de placer para el psicoanálisis tiene que ver con la búsqueda de placer tiene que ver con terminar una sensación de displacer. Y esa sensación de displacer es vivida como tensión en el aparato psíquico. Entonces siempre se dice que el placer para el aparato psíquico tiene que ver con la reducción de esa tensión, ¿bien? De esa tensión impuesta al aparato psíquico por el ello, porque el ello de alguna manera impone una tensión al aparato psíquico que el aparato tiene que encontrar alguna forma de reducir. Bueno, ahora llegamos a la segunda instancia, sí, que era la principal en la clase de hoy, que es el yo. Bien, bueno, el yo, fíjense que esto es esquema teórico, este segundo esquema teórico para Freud, que es tan útil, ¿no?, para poder pensar de alguna manera el aparato psíquico y el funcionamiento del aparato psíquico, es un esquema teórico que implica un desarrollo psicológico, un desarrollo psíquico. Y en este desarrollo psíquico teníamos como una primera instancia el ello, y ahora vamos a tener una segunda instancia, que es la segunda que se desarrolla en el aparato psíquico, que es el yo. Bien, entonces el yo es una región o es una instancia que se desarrolla, bien, que se desarrolla a partir del ello. Vuelvo a repetir, el yo es una instancia que se desarrolla a partir del ello. Originariamente el yo era ello. Si ustedes leen el yo y el ello, lo que dice Freud es: donde ello era, yo ha de advenir. O sea, donde todo era ello, en el aparato psíquico se debe construir un yo. ¿Cómo se construye este yo? Bueno, se construye a través del contacto del aparato psíquico con la realidad. Fíjense qué interesante. Entonces aquí en el texto ustedes van a encontrar en el texto que estamos viendo, como en todos los textos de Freud, van a encontrar, por ejemplo, frases como esta, ¿no? Nos dice: el yo se desarrolló del ello por el incesante influencia del mundo exterior. O sea,
la incesante influencia del mundo exterior, ¿sí? Impone al ello una regulación, una moderación del principio del placer, entonces se va construyendo, se va desarrollando esta segunda instancia que es el yo. Bien, entonces, el ello va a imponer al yo también ciertas condiciones, porque el ello dijimos que pugna, que intenta constantemente satisfacerse, pero ahora que empezó a construirse el yo, va a ser el yo el que va a regular, a aplazar, a mediar y también a decidir cuáles son las pulsiones del ello que va a cumplir. ¿Se entiende? O sea, hasta tanto no se construya el ello es libre de pugnar por la satisfacción de sus pulsiones. Sin embargo, una vez que empieza a construirse el yo, producto de la influencia del mundo real, de la realidad, entonces el yo empieza de alguna manera a aplazar, a mediar, a decidir cuáles son las pulsiones del yo, perdón, cuáles son las pulsiones del ello que se van a satisfacer. Y a su vez, en miramiento con qué, en miramiento con la realidad, cómo se pueden satisfacer estas pulsiones del yo. Entonces, el yo comienza a regular las experiencias, comienza a seleccionar los estímulos, comienza el yo a, de alguna manera, a pensar, a racionalizar cómo se pueden cumplir las pulsiones del ello, cuáles se pueden cumplir y cuáles deben ser aplazadas o cuáles deben ser modificadas. Fíjense qué importante la función del yo. Ahora bien, hay algo que es importante mencionar y que tal vez llame la atención cuando se lee Freud, porque siempre decimos que el ello tiende al principio del placer o a obtener placer, pero el yo también tiende a obtener placer. De alguna manera, todo el aparato psíquico siempre tiende a la obtención de placer. Lo que pasa es que el yo va a buscar la forma correcta, adecuada, socialmente aceptada de obtener ese placer. O intenta. Bien, entonces decimos que el yo tiende al placer y también tiende a evitar el displacer que habíamos dicho que era la acumulación de tensión. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo hace el yo para evitar este displacer? Bueno, hay un recurso que tiene el yo, bien, que es la angustia. Fíjense qué interesante. La angustia, las sensaciones angustiosas, ¿sí? El displacer que es vivido como angustia, también Freud lo llama la señal de angustia. Entonces, estas pequeñas sensaciones angustiosas que el yo comienza a sentir son de alguna manera una forma, ¿sí? Que tiene el aparato psíquico y que tiene el mismo yo porque las emite el yo a estas sensaciones de angustia, y que avisan, esta angustia avisa al yo que el cumplimiento de la satisfacción, que la obtención de la satisfacción de la pulsión sería amenazante para el yo, ¿sí? Entonces ahí es importante que pensemos cómo hace el yo de alguna manera para distinguir cuando hay una situación amenazante del ello, cómo hace el yo para distinguir cuando la satisfacción de la pulsión sería amenazante, sería desbordante para el yo. Bueno, una de las formas es a través de la señal de angustia o las sensaciones angustiosas. Entonces fíjense que la angustia, que todos y todas la sentimos, cuando escuchen esta clase piensen en las sensaciones angustiosas, en diferentes sensaciones angustiosas, bueno, tienen que ver con esto, tienen que ver con un recurso que el yo pone en práctica para avisarnos de alguna manera que se viene, ¿no? Que nuestro aparato psíquico está de alguna manera expuesto a una amenaza del ello. Bien. Entonces decimos después de esto, ya podemos decir entonces que la función del yo es la función de la autoconservación. Bien, entonces fíjense que si la función del ello era la satisfacción de la pulsión, la función del yo es totalmente distinta, es la autoconservación del aparato psíquico. Entonces, esta tendencia a la autoconservación está dominada de alguna manera por la consideración de la seguridad, o sea, autoconservación, seguridad. Las sensaciones angustiosas, la angustia son señales que indican, ¿sí? Peligros amenazantes para su integridad. A ver, entonces, peligros amenazantes para su integridad. ¿Qué es lo que amenaza al yo, entonces? ¿Ante qué debe defenderse el yo? Bueno,
Y ahora vamos a ir viendo que la función del yo se va complicando a lo largo del desarrollo psicológico o del desarrollo psicosexual del individuo. Bien, a ver. Hasta ahora tenemos dos principales amenazas ante las cuales debe defenderse el yo. Una es la realidad externa, es una amenaza por las exigencias que plantea la realidad externa, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, y otra los instintos del yo. O sea que hasta ahora tenemos, sí, más o menos hasta los 5 o 6 años, el yo debe defenderse, hasta los 6 años podríamos decir, el yo debe defenderse de dos amenazas. Una amenaza son las exigencias de la realidad externa y otra amenaza son las pulsiones del ello. Bien, estas son las dos fuentes de amenaza. ¿Qué pasa? ¿Cómo hace el yo para defenderse de estas amenazas? Bueno, tenemos los famosos mecanismos de defensa. Bien, ¿qué son los mecanismos de defensa? Son recursos que pone en marcha el yo, para defenderse de ambas amenazas. Pero vamos a pensar antes qué puede pasar con el yo ante tantas amenazas. Bueno, uno de los riesgos o de las situaciones tal vez más problemáticas para el yo, o la consecuencia más problemática para el yo, que lo podríamos ver en los estados límites de estados o patologías límites de la personalidad o algunos episodios psicóticos, es la desorganización del yo. O sea, el yo no se destruye, pero sí puede desorganizarse. Y el yo puede sufrir la destrucción de su organización dinámica y volver a formar temporalmente parte del ello, ¿no? Si el yo fue parte del ello, cuando el yo se ve desbordado por ambas amenazas del mundo exterior y del ello, puede ser que se desorganice y vuelva a formar temporalmente parte del ello, por ejemplo, en los episodios psicóticos que pueden ser después obviamente revertidos, pero ese es un ejemplo de cómo el yo pudiera desorganizarse, ¿sí?, ante las amenazas de la realidad exterior y de las demandas del ello. A ver, vamos a pensar en los mecanismos de defensa, que son muchos. En esta clase no vamos a hablar de mecanismos de defensa, si quieren lo charlamos en otro momento, pero a ver, los mecanismos de defensa son todos mecanismos que pone en práctica el yo para defenderse, ¿sí? Y de alguna manera los mecanismos de defensa siempre van a estar guiados por el principio de realidad. Eso es lo importante para la clase de hoy. Los mecanismos de defensa siempre van a estar guiados por el principio de realidad. ¿Y qué es el principio de realidad? Bueno, el principio de realidad es un regulador que tenemos en el yo y que de alguna manera nos orienta a buscar placer, sí, pero considerando las exigencias externas. Bien, entonces, o las exigencias reales. Entonces, el principio de realidad no es que de alguna manera el principio de realidad nos aleja del placer. El principio de realidad lo que hace es ayudar al yo a encontrar el placer a través de medios, recursos, fines, ¿sí?, que sean consecuentes con los parámetros de la realidad. Durante todo el periodo de latencia posterior al complejo de Edipo, sabemos que esos medios a través de los cuales el yo encuentra placer son de alguna manera los recursos culturales, educativos, deportivos, recreativos. Todos estos logros que forman parte de la infancia, bueno, son formas de encontrar este placer que quedó sepultado después del complejo de Edipo, ¿no? Después también tenemos lo que el psicoanálisis llama las satisfacciones sustitutivas, ¿bien? Que son también, bueno, formas de encontrar placer, pero siempre teniendo en cuenta los miramientos o los requerimientos de la realidad. ¿Qué más podemos decir del yo que es importante? Bueno, muchas cosas, ¿no? Esta es una clase como muy breve, pero por ahí tenemos que pensar que el yo, durante toda la infancia, desde que se construye el yo, ¿no?, desde que empieza a construirse, podríamos decir a partir del año o año y medio, 2 años de vida, tiene mucho que ver la construcción del yo con el encuentro con la realidad, con el encuentro con el lenguaje, ¿no?, porque el yo de alguna manera es una estructura racional y el razonamiento proviene del recurso del lenguaje. Entonces,
a lo largo de todo el periodo infantil, el yo es un yo vulnerable y un yo débil, ¿no? Pensemos en los niños y en las niñas. La infancia es un estado de vulnerabilidad, pero también es un estado de construcción de autonomía, ¿no? Digamos, de alguna manera el desarrollo psicológico va de la dependencia a la independencia. A mí me gusta verlo así. Y en este proceso de independencia, de autonomía, donde el yo va construyéndose como una instancia autónoma, hay un periodo en la infancia, ¿no? Que podríamos pensar sobre todo la infancia de la escolaridad primaria, donde el yo es dependiente, o antes, inicial y primera parte de la escolaridad primaria, donde el yo es dependiente de las figuras paternas y maternas, ¿no? A ver, en psicoanálisis hace mucho tiempo hablábamos de figuras paternas y con esto incluíamos a la figura materna y a la figura paterna, ¿no? Bueno, ustedes saben que a la luz de las teorías más actuales y las teorías de género, hay muchos términos del psicoanálisis eh, que han quedado desactualizados o en desuso, ¿no? Esto por ahí lo que llama Freud, ¿no? Las figuras paternas, y bueno, podríamos hablar actualmente de la figura materna y la figura paterna. Pero estos adultos que acompañan y que de alguna manera acompañan el desarrollo psicológico a través de sus acciones de guía, de contención, de maternaje, de paternaje, son los que protegen al yo. El yo del niño está protegido por el de los adultos. Eso es importante recordarlo. El yo del niño o de la niña no está todavía conformado para batallar con la realidad. Debe estar siempre protegido, acompañado, guiado. Bien, el yo del niño es un yo guiado por el yo del adulto. Es muy importante la función del adulto en la infancia. Depende, el yo del niño depende del yo del adulto. Obviamente que vamos desde la sociedad adulta, intentamos siempre construir una independencia en el yo del niño, pero hay una etapa de su vida donde necesita del yo de los adultos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Los padres protegen al yo del niño, los padres protegen, cobijan, de alguna manera contienen, acompañan al yo del niño. Y bueno, esto, como todo en psicoanálisis, también es conflictivo porque por un lado la protección siempre genera un temor. Vieron que el psicoanálisis de alguna manera se basa el pensamiento psicoanalítico es un pensamiento que se basa en el esquema del conflicto y de la ambivalencia. Entonces, donde hay protección para el sujeto, ¿no? También hay temor a la pérdida de esa protección. Entonces, lo que nos dice Freud es que este periodo de dependencia infantil produce en las personas este temor a la pérdida del amor o este temor a la pérdida de protección que también sentimos en nuestra vida adulta. Bueno, el origen de esto para el psicoanálisis tiene que ver con este periodo en el que el yo depende de la protección paterna y materna y por lo tanto cuando hay una dependencia, ¿no? Lo vemos en los adultos también, en adultos en condiciones patológicas o de vínculos patológicos. Donde hay una dependencia a la protección del otro, hay un correlato de un temor a la pérdida de esa protección. Y esto es lo que se genera en la infancia y es lo que debe trabajarse, obviamente, en la adolescencia y en la edad adulta, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Más o menos, vamos ahora a pasar a la tercera, instancia psíquica, que es el superyo. Bueno, ¿qué pasa posterior al sepultamiento del complejo de Edipo, que lo podemos ubicar en los 5 o 6 años de edad, dependiendo la cultura y la familia de cada niño y niña? Bueno, se construye el superyo, que es la tercera instancia psíquica, que es una instancia también que presenta mucho conflicto al yo, pero que bueno, de alguna manera es necesaria para la convivencia social. Después veremos ya por ahí los excesos superyoicos, ¿no? Pero bueno, definitivamente el superyo, la construcción del superyo es necesario para la convivencia social porque pone límites a nuestros deseos, a nuestros impulsos en función de la convivencia y el respeto al otro. A ver, decimos de la misma manera, fíjese qué interesante, de la misma manera que el yo se había construido y se había formado a través del ello, ahora el super yo se va a conformar a través del yo.
Entonces, se forma desde el yo, decimos en psicoanálisis. ¿Y por qué? Porque perpetúa la función de los padres en la infancia. El super yo, ustedes ya lo saben, representa los valores familiares, los valores comunitarios, representa los mandatos sociales, los mandatos culturales. Pero primero el super yo representa el mandato paterno y materno, ¿no? El super yo de alguna manera pone límite al deseo y al placer del ello y del yo, o sea, limita el super yo. El super yo es lo que nos dice eso está bien, eso está mal, esto es valioso, eso es no valioso, eso es valioso para uno, eso es valioso para la comunidad. De alguna manera el super yo representa todos estos mandatos sociales, ¿bien? ¿Y por qué es importante el super yo? Porque sí, digamos, fíjense, durante la infancia los padres brindaban protección al yo. Atravesada la infancia, ya el mismo aparato psíquico construyó una instancia que le brinda esta protección y de alguna manera esta posibilidad de convivencia social que es el super yo. Entonces, decimos que el super yo perpetúa los mandatos paternos. Esa de alguna manera es la frase de Freud. Bueno, la frase de Freud, que la habrán escuchado muchas veces, es el super yo es el heredero del complejo de Edipo, ¿no? Esta frase la han escuchado o la han leído tal vez mucho en las asignaturas de Psicología del Desarrollo 1 y 2. El super yo es el heredero del complejo de Edipo. ¿Qué quiere decir? Una vez sepultado, elaborado el complejo de Edipo, ¿sí? Una vez que se reprimen las pulsiones sexuales concomitantes al complejo de Edipo, surge el super yo. Entonces, esa represión que durante el complejo de Edipo vino de mano, o que, digamos, esa represión que provenía de las figuras paternas, ahora proviene del super yo. Ahora, una vez que se construye el super yo, ya es el super yo el que reprime el yo. Ya tenemos una instancia interna que nos reprime, ya no necesitamos a otro que nos reprima, ¿no? Bueno, entonces, fíjense ahora una vez que adviene el super yo, que surge el super yo, el yo se ve más complicado ante los frentes que debe regular. Bien, ¿cuáles son ahora los frentes que debe regular o las amenazas o los requerimientos que debe considerar el yo? Bueno, tenemos el requerimiento del mundo exterior, que son las exigencias del mundo exterior, de la realidad, de la convivencia social. Tenemos los requerimientos del ello, que son las pulsiones, los deseos, ¿sí? La satisfacción de la pulsión. Y ahora los requerimientos del super yo. Bien, entonces ahora tenemos al yo como centro del aparato psíquico que debe estar regulando debe estar regulando a estas, no todas son instancias porque tengo la realidad exterior, pero digamos, debe estar regulando en todas estas direcciones, en función, el yo debe regular y considerar al ello, al mundo exterior y ahora al super yo. Bien, el super yo son, vuelvo a repetir, los valores familiares, las demandas del medio social, del medio cultural. Bien, ¿cómo sentimos el super yo? Porque el super yo de alguna manera también se siente como sentíamos el yo a través de la angustia. ¿Cómo se siente el yo a través de la angustia? ¿Cómo se siente el super yo a través de la conciencia moral? Bien, la conciencia moral es aquello que nos dice que aquello que vamos a hacer, que vamos a pensar, tiene algún riesgo para la comunidad o no está valorado por la comunidad. Esto es la sociedad o el medio social. Esto lo llamamos, Freud lo llama la conciencia moral, que de alguna manera tiene algún tipo de función en la convivencia social. ¿Se acuerdan que decíamos en otras clases que hay como una herencia un poco darwinista en Freud que tiene que ver con esto de la supervivencia de la especie y la supervivencia del aparato psíquico, ¿no? Hay como un funcionalismo en la teoría freudiana y bueno, el super yo tiene que ver con una función y la función del super yo de alguna manera es esta, ¿no? Regular al ello, al yo, en función de la conciencia social y moral, perdón, en función de la conciencia moral y esto ayudaría a las personas a convivir de forma adecuada en un medio social. Bueno, a ver, después
Cada aparato psíquico es singular. ¿Pero qué es lo singular del aparato psíquico? Fíjense qué importante lo que nos plantea el psicoanálisis. Lo más importante del aparato psíquico justamente tiene que ver con esto, que la regulación, el equilibrio entre todas estas demandas, por eso decimos que el aparato psíquico es dinámico, porque debe lograr constantemente un equilibrio entre todas estas instancias, ¿sí? Y ahí está la singularidad. Estas instancias, esta conformación del aparato psíquico es universal para Freud, ¿bien? Para esta teoría. Es universal. Todas las personas, todo aparato psíquico está compuesto por estas instancias y está en contacto con la realidad exterior y con el medio social. Ahora bien, el grado de equilibrio, el dinamismo interno de la relación o del vínculo entre estas instancias es sumamente singular y dependerá, obviamente, de la historia infantil, como de alguna manera plantea el psicoanálisis, ¿no? Que nuestra vida mental o nuestra salud mental adulta tiene sus raíces en la vida infantil. No quiere decir que esté totalmente determinada, porque, bueno, sabemos que infancia no es destino, pero de alguna manera sí tenemos que pensar que el aparato psíquico del adulto está influenciado y está construido en base al aparato psíquico y a la historia infantil. Bueno, vamos a terminar aquí este tema. Ya con esta clase pudimos hacer una introducción sobre los dos esquemas teóricos freudianos, la primera tópica y esta segunda tópica. Bueno, me despido de todos y de todas. Nos vemos entonces para dudas, inquietudes y comentarios en el foro.